La tecnología CRISPR-Cas9 ha emergido como una herramienta revolucionaria en el campo de la edición genética, permitiendo manipulaciones precisas en el ADN de organismos vivos. Desde su descubrimiento, este sistema ha desencadenado un cambio de paradigma en la investigación biológica y la medicina, ofreciendo promesas innovadoras y desafíos éticos. La tecnología CRISPR-Cas9 ha generado un gran interés debido a su simplicidad, eficiencia y versatilidad. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y preocupaciones sobre su uso responsable, especialmente cuando se trata de la modificación genética en humanos. Así que hoy en el Copépodo Divulgador veremos unas lecciones sobre esta nueva tecnología que en unos años será mucho más conocida que ahora, debido a lo esencial que será. Esta tecnología tiene su origen en las bacterias y arqueas, como parte de su sistema inmunológico. El término CRISPR es una abreviatura inglesa de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español sería repetición palindrómica corta agrupada y regularmente espaciada, que se refiere a patrones específicos de secuencias de ADN que se encuentran en bacterias y otras formas de vida. Esta herramienta utiliza una enzima llamada Cas9 para cortar el ADN en ubicaciones específicas, lo que facilita la eliminación, sustitución o inserción de genes. Una secuencia palindrómica en CRISPR significa que la secuencia de ADN tiene la misma lectura tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. La capacidad de reconocer estas secuencias palindrómicas es clave para el funcionamiento de la técnica CRISPR-Cas9 en la edición genética, ya que la enzima Cas9 utiliza una guía ARN específica para dirigirse a una ubicación específica del ADN, y esa guía ARN a menudo se basa en una secuencia palindrómica. Las bacterias y arqueas utilizan estas secuencias CRISPR para recordar virus que han infectado previamente. Cuando se encuentran con el mismo virus nuevamente, utilizan la enzima Cas9 para cortar el ADN viral y desactivarlo. Para entenderlo un poco mejor voy a hacer una comparación con la respuesta inmunológica que poseemos los humanos. Cuando el cuerpo se defiende de un ataque ya sea bacteriano o vírico, se producen células de memoria que recuerdan los antígenos, ya que, en el caso de una segunda infección, la respuesta de nuestro organismo sería mucho más rápida y eficaz, produciendo anticuerpos y linfocitos T, que otorgan una inmunidad a largo plazo, llamada respuesta inmunológica adaptativa. Espero que me haya expresado de una forma clara. Si no, sin problema me podéis escribir preguntas en los comentarios. Una vez realizado esta comparación entre estos dos tipos de defensa inmunológica, se ve una clara diferencia, y es que la defensa de los humanos, y mamíferos en general, es mucho más sofisticada y compleja, comparado a otros vertebrados, y ni que decir que la respuesta inmunológica de una bacteria. Y aquí radica el uso de esta, ya que al ser más simple, es mucho más sencillo de manipular, ya que estamos hablando de secuencias de ARN con información para recordar patógenos pasados, y dirigirla enzima Cas9 hacia el invasor y cortar su ADN. Sin embargo, el uso que se está investigando no es otro que usarlo como una herramienta versátil y sencilla de edición genética. La adaptación de CRISPR-Cas9 como herramienta de edición genética ha llevado a avances significativos en la capacidad de modificar genomas de manera precisa y eficiente. La esencia del sistema radica en la capacidad de Cas9 para cortar el ADN en ubicaciones específicas, seguido por procesos celulares naturales que reparan dichos cortes. Este proceso de reparación puede utilizarse para introducir cambios específicos en el genoma, resultando en un proceso de edición totalmente controlado y precisa en el ADN de un organismo. En el ámbito de la investigación biológica, CRISPR-Cas9 ha permitido a los científicos estudiar funciones genéticas de una manera sin precedentes. La capacidad de modificar genes de manera selectiva ha facilitado la comprensión de las relaciones causa-efecto en diversas funciones celulares y procesos biológicos. La herramienta también ha impulsado investigaciones en el desarrollo de terapias genéticas para tratar enfermedades genéticas y condiciones médicas. El entendimiento de las relaciones causa-efecto es algo esencial que los investigadores necesitan saber para deducir cuál es el efecto de la alteración genética en el fenotipo del organismo, es decir, las características observables de un organismo. Y es que quizás viendo este vídeo no sois conscientes de las posibilidades que brinda esta tecnología, pero por ejemplo, sería una herramienta muy valiosa para la creación de organismos genéticamente modificados, de los cuales ya hice un vídeo que os dejo por aquí y que recomiendo ver para tener una visión más holística sobre este tema, pero resumiendo, con la tecnología CRISPR-Cas9, se abaratarían los costes de producción de estos alimentos, y bajo una mayor precisión y control, pudiendo obtener de forma eficaz
alimentos con una mayor resistencia a enfermedades, mayor tolerancia a condiciones ambientales adversas o mayor calidad nutricional, entre otras. Una maravilla. ¿No lo crees? Enfocándonos en el ámbito de la medicina, CRISPR-Cas9 ofrece promesas emocionantes para el tratamiento de enfermedades genéticas. La capacidad de corregir mutaciones genéticas específicas abre nuevas posibilidades para terapias personalizadas. Y no solo debemos pensar en corrección de genes, por ejemplo, se podría modificar genes de los mosquitos que transmiten enfermedades, para reducir su capacidad de transmitir enfermedades como el dengue o la malaria. Otro uso sería el de edición de células madre, que podrían tener aplicaciones en la regeneración de tejidos y en el tratamiento de enfermedades degenerativas. Así que quizás en un futuro podamos ver la regeneración de tejidos que hasta ahora no tenían tratamiento, como son el tejido cardíaco y el tejido nervioso, y que podrían salvar millones de vidas. Sin embargo, no todo podía ser tan bueno y maravilloso, también hay que ver el lado malo de la moneda. Y es que la capacidad de editar el genoma humano plantea preguntas éticas y morales fundamentales. La posibilidad de diseñar características genéticas deseadas también lleva consigo el riesgo de crear brechas sociales y éticas. La comunidad científica y la sociedad en general deben abordar estos problemas de manera reflexiva y responsable, estableciendo directrices y regulaciones para garantizar un uso ético de la tecnología CRISPR. Ya que imaginad un mundo sin regulaciones adecuadas, donde solo los poderosos puedan acceder a las terapias genéticas, exacerbando más aún las desigualdades existentes, pues no solo podría aplicarse para tratar enfermedades y tener una mayor calidad de vida, sino que existe la posibilidad de que realizasen un uso no terapéutico de esta tecnología, en otras palabras, la mejora de habilidades cognitivas o características estéticas. También podría dar lugar a que los padres puedan elegir las características específicas para sus hijos, que podría dar lugar a prácticas eugenésicas, prácticas que van en contra de los derechos humanos, ya que se crearía una clase de personas que se considerarían a sí mismos genéticamente superiores, por lo que habría que realizar un debate sobre los límites éticos y las aplicaciones de la edición genética, y hasta qué punto el ser humano debe de intervenir en genética. En conclusión, a medida que CRISPR-Cas9 sigue evolucionando, las investigaciones se centran en mejorar su precisión y eficiencia, así como en abordar desafíos éticos y de seguridad. Se exploran variantes del sistema CRISPR, y nuevas aplicaciones emergen constantemente, desde la agricultura hasta la terapia génica. CRISPR-Cas9 ha emergido como una herramienta poderosa con el potencial de transformar la biología y la medicina. Aunque sus aplicaciones son emocionantes, es crucial abordar los desafíos éticos para garantizar que su uso beneficie a la sociedad en su conjunto. La revolución genómica está en marcha, y CRISPR-Cas9 lidera el camino hacia un futuro donde la edición genética puede alterar fundamentalmente la forma en que comprendemos y abordamos la vida y la salud. Así que hasta aquí dura el vídeo. Espero que haya podido explicar este tema tan complejo y reciente de una forma sencilla y entendible para todo el mundo, y si es así me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal. Y si tenéis alguna duda no dudéis en comentarme que contestaré lo más temprano posible. Nos vemos en más vídeos, en el Copépodo Divulgador. Hasta luego.